Muy buenas, y hoy tengo el placer de poder presentaros a Aurora, que la conocí por Fidia. Y hoy el capítulo quiero que sea un poco hablando sobre el dolor crónico y muchas veces cuando se tiene una lesión, cómo se cronifica ese dolor. Pero para que no os cuente yo quién es ella, directamente dejo que se presente ella y que os dé pues su consejito. Bueno, Aurora, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué tal? Encantada de estar aquí y eso, muchas gracias por invitarme. Yo soy Aurora Jiménez Ruiz, soy fisioterapeuta y trabajo en Fidias Health and Sport en el puerto de Santa María, en Cádiz. Estoy muy contenta de que me hayan invitado, de poder hablar sobre dolor crónico y quien lo sufra o tenga personas cercanas que lo sufra, que aprenda y indague un poquito más, que siempre está bien. Y bueno, al final yo me metí un poco en esto porque yo sufro dolor crónico. Ya con tratamiento y mucho tiempo, pues bueno, muchísimo mejor. Ya contaré más cosas en base a mi experiencia. Pero al final por eso me metí un poco en el mundillo, para tratarme a mí, ¿no? Siempre se dice lo típico de si eres psicólogo o médico, te metes o porque alguien de tu familia está mal o porque tú estás mal. Pues más o menos por ahí va la cosa. Vale, vale. Esa es la siguiente pregunta, más o menos de cómo nació tu interés. Entonces ya la has contado un poquito así, es decir, de qué te pasó o cómo se inició todo ese dolor crónico, cómo se ha cronificado. Yo al final llevo con dolor de rodilla, de ambas rodillas, alternan a veces, es un dolor muy, bueno, muy raro, ¿no? Muy crónico, por decirlo así. Y al final fue, desde que me desarrollé, con 11 años, yo no recuerdo que no me duelan las piernas, no recuerdo parte de mi vida sin ese dolor. Y yo lo que tuve fueron muchos nocebos en el sistema sanitario, es decir, a mí los médicos y todo el sistema sanitario me hizo pensar que mis rodillas eran muy débiles y estaban evocadas pues al fracaso, ¿no? Que vas a tener artrosis muy temprana, que no es normal que te duela porque tú eres muy joven, que muchísimas, bueno, resonancias magnéticas de, no, es que tengo condromalacia, ¿no? Un desgaste del cartílago, es que eso va a ir a peor, es que cada vez antes vas a necesitar una prótesis muy joven. Bueno, muchísimo mal por parte del sistema sanitario en mi caso. Y no fue a mejor cuando yo competía a pádel de manera de alto nivel, de alto rendimiento, y claro, no me benefició nada el sentirme así con el estrés de la competición y el sentir que mis rodillas eran débiles. Y encima ya cuando dejé el pádel, porque a nivel psicológico no soporté el estrés de la competición, pues ya fue como el culmen, porque es que encima no me movía. Entonces, muchísimo más dolor y fue todo un poquito cuesta abajo. A los 18. Y luego ya pues empezamos ya a investigar, empezamos ya con la carrera de fisioterapia y todo ha ido a mejor. Vale. Es decir, y crees, es tu caso, pero al final, pues yo creo que eso es un caso de muchos. Es decir, la gente que lo estará escuchando, de muchos se sentirán identificados. Es decir, yo he tenido algunos pacientes que le ha pasado lo mismo, que al final ha habido mucho nocebo, ha ido a un trauma le ha dicho una cosa, ha ido a otro, le ha dicho otro fisio le ha dicho uno que tiene el core débil, otro que tiene el glúteo, un entrenador le ha dicho que no haga X cosas y al final se junta con un cuadro que tenía eso. En plan, me han confesado que tienen miedo a jugar algún deporte por si se le parte la rodilla entera jugando. Entonces, ¿crees, Sí, Aurora, desde tu punto de vista y tu experiencia, que hay muchos nocebos ahora mismo a nivel del sistema sanitario? sí, sí. Y de hecho pienso que eh, es increíble el daño que nos hace el sistema sanitario. Es muy fuerte que a día de hoy el sistema sanitario no se haya remodelado, digamos, no haya investigado, no esté actualizado, no haya evolucionado y eso nos provoque la pandemia que estamos teniendo ahora mismo de dolor crónico, pero sin ninguna duda. Porque si al final lo que prima es el sentimiento de fragilidad y de debilidad, los que más nos han inculcado eso, el que somos máquinas rotas en nuestro sistema sanitario. Entonces, sin duda alguna, para mí sería una de las mayores cagadas a nivel de nuestro día a día y
para mí y para mucha gente que yo he tratado, es el mayor factor no modificable, porque claro, ya está hecho, ¿no? Aunque luego puedas educar y tal, pero digamos de primeras, es el mayor factor que le veo a la mayoría de pacientes que me llegan con dolor crónico. Ha dicho una palabra que para mí es clave, que es fragilizado. Es decir, al final yo creo que casi todos, muchos de los que estén escuchando este podcast, pues se sentirán así, se sentirán que son frágiles, que su rodilla les falla, etcétera. Y otra cosa que has dicho antes, lo típico que siempre se ha dicho de que tiene artrosis, que tiene un desgaste cartílago-articular, que tiene controvalancia, etcétera. Y ese diagnóstico ya directamente ha empezado a causar, pues al final ha sido una pescadilla que se muerde la cola, y ese comentario por parte de la sociedad sanitaria directamente ha empezado, pues, a cronificar ese dolor y a fragilizar. Es decir, ¿qué sería, aunque no, aunque nos asusta un poquito, ahora vamos a las preguntas, pero qué sería esa artrosis o ese desgaste? ¿Es tan importante eso para ese dolor? No, realmente no. Como veremos y como mucha gente necesita saber, el daño en el tejido o los posibles cambios en el tejido no están tan relacionados como pensamos con el dolor. Y a no ser que sean de manera traumática, es decir, tú tienes un accidente de tráfico o de repente alguien te coge un martillo y te destroza la rodilla, pues se entiende lógicamente que ahí suframos dolor. La realidad es que a nivel interno, los cambios degenerativos que se producen, por ejemplo, con una artrosis o con una condromalacia, son cambios normales que nos van a pasar en el organismo. Tenemos que entenderlo y yo siempre intento explicarlo así, como que tú ves una foto tuya con 18 años y ves una foto tuya con 50, 60 y tú por fuera no estás igual, porque no estás igual, ¿sabes? Hay gente que se conserva bien, yo no te digo que no, pero no estás igual, ¿vale? Y es la realidad. Pasa, los años pasan por nuestro cuerpo. Pero joder, igual que pasan por fuera, pasan por dentro. Que tú no te veas no significa que eso sea normal que haya cambiado. No es malo que tu columna haya cambiado, igual que han cambiado tus arrugas de tu cara, igual que a lo mejor la mirada más caída, menos caída, igual que han cambiado muchísimas cosas en tu cuerpo y es normal que cambien. Pero no puede ser que por vernos en el espejo no nos asustemos y cuando haya un cambio dentro de nuestro organismo, como por ejemplo una columna más degenerada, sí le otorguemos la potestad de que eso tiene que generar dolor. Cuando la realidad es que en la mayoría de la población general, a partir de cierta edad, vas a tener degeneración, vas a tener protusiones, vas a tener artrosis, no solo en la columna, también en las rodillas. Es normal y es lógico y es ley de vida, pero eso no debe de generar dolor. De hecho, hay muchas roturas de manguito, que digamos que suena un poco más fuerte, ¿no? Que tengas una rotura muscular a nivel del hombro y es como más impactante, pero la realidad es que casi todas las mujeres y hombres de 70 años van a tener una rotura parcial del manguito, incluso antes de empezando. Entonces, que no pasa nada, al final tu cuerpo va supliendo y es normal que cambie, igual que cambia por fuera, y eso no debe de implicar dolor. De hecho, nos han inculcado que implique dolor y por eso muchas veces hemos generado dolor, pero no por la patología en sí, sino por lo que nos han contado, por cómo nuestras expectativas han entrado en ese juego. Nos han hecho daño sin tenerlo. Eso sobre todo pasa con el tema del desgaste cartílago-articular, que a partir de los 20, 22 años todos lo vamos a tener, y todo está teniendo resonancia o no resonancia, va a haber un desgaste bastante grande del cartílago. Y Uh muchos de -huh. los que tengo yo y solamente de los que hayas tratado también tú, tienen ese miedo a que le han dicho, diciendo, no, es que tienes que operar, etcétera, porque va a tener más desgaste el cartílago-articular, etcétera. O la típica persona que se opera porque le han dicho que si no se opera directamente va a tener mayor artrosis. Ah, está. O es que esto va una prótesis al final. Y por favor, no se te ocurra correr. Malísimo. Ese, o sea, el peor mensaje de la historia, cuando la realidad es que en el cartílago pasa igual que en el músculo. Tú entrenas, ¿no? Y al principio no puedes levantar, pues yo qué sé, 10 kilos. Y vas entrenando, tu músculo se va haciendo más grande y entonces puedes cargar más. Pues igual pasa con el cartílago. Si tú al cartílago le generas impacto, la realidad es que te florece más cartílago, por decirlo así. La realidad es que tu cuerpo pone donde lo necesitas y donde no lo necesitas lo quita.
y se llama mecanotransducción el proceso. Es muy básico, muy básico, no es nada nuevo de la ciencia, es la base. El problema es que por miedo se nos ha olvidado la base, pero la realidad es que lo que hay que hacer es cargar y cargar más. Y los corredores no tienen menos cartílago, tienen mejor cartílago y más fuerte, sobre todo también a nivel de columna y a nivel de hernias. Entonces, no hay problema. Y aún así es que no se asocia lo que tengas de cartílago al dolor al final. Entonces, no tiene mucho sentido, igual que no tiene sentido tomarse muchísimos fármacos para generar un aumento en el grosor del cartílago, cuando la realidad es que ese aumento no conlleva una relación directa con el dolor propio, autoinformado. Y eso ya se ha visto en varios estudios. Entonces, es como luchar mucho contra un sistema que no nos ayuda. Esta pregunta se la hago casi siempre a todos los que vienen, porque normalmente tendemos a rodearnos de gente que piensa como nosotros. Y muchas veces pues, nosotros creemos que la cultura está cambiando, que vamos hacia un tratamiento activo, que vamos más hacia medicación. Pero, ¿cuál sería tu opinión? Es decir, mi opinión al final, ya cuando ahora, por ejemplo, que he vuelto a trabajar a mi pueblo y me he vuelto a juntar con mi amigo de toda la vida, acabo de ver que al final la cosa sigue igual Ya. y día tras día me dicen todos, no, es que no tengo que hacer reposo, es que tengo artrosis, no cargo mucho, etcétera. Y venía de un punto donde casi todos mis amigos eran entrenadores, redactadores que pensaban y estamos diciendo, hostia, la cosa está cambiando, pero bajo mi punto de vista creo que no está cambiando tanto como creía. ¿Cuál sería el tuyo, Aurora? Yo creo igual, o sea, creo que realmente está habiendo un cambio, porque sí que es verdad que hay cosas que antes no se daban o casi nadie comentaba, y aunque sí que estemos sesgados por nuestro entorno al final, y el algoritmo de Instagram no nos ayude, porque al final nos refuerza el mismo sesgo, ¿no? Pero la realidad es que creo que sí que hay un cambio, pero no es tan grande como nos lo podemos ver en redes. A mí me sigue llegando muchísima gente bueno, igual al final nuestro sistema sanitario creo que va muchísimo más lento de lo que nos podemos hacer una idea. Pero la realidad, y esto es verdad, es que antes en sanidad pública no había ni por asomo ningún tratamiento en base a educación, ninguno. Y sí lo hay ahora. Sitios contados, pero en la sanidad pública y en atención primaria hay educación. O sea que un cambio hay. No tan grande quizá como nosotros vemos o como estamos tal, pero sí que hay. Me voy a agarrar a que hay. Vale, vale. Pues antes de pasar a la parte principal, es decir, siempre también otra pregunta que suelo hacer es que como al final todos tenemos miedo a fallar, todos hemos cometido errores, porque al final es parte del proceso, me gustaría eso, que dijeses 3 fallos que has cometido, es decir, a lo largo de tu experiencia y que has aprendido de ellos por si le puede servir a alguien. Vale, esta pregunta es importante. O sea, yo te voy a hacer una pregunta importante. Quiero que me digas si quieres que te lo responda en base a paciente o en base a fisio. Doy Porque yo dos. he cometido errores como paciente y he cometido errores como, bueno, y como persona en general. Pues hacemos dos y dos y ya está. Y así la gente que se siente identifica. En base a fisioterapia, es verdad que en cuanto a tratar a mis pacientes, he cometido, bueno, pues muchísimos errores. Es verdad que es difícil decirte uno concreto porque no son la misma persona, aunque ambos puedan tener dolor crónico de lumbar, la realidad es que no son la misma persona y lo que con uno puede ser un error, con otro puede ser un acierto, en líneas muy generales, ¿no? Pero bueno, uno de los mayores fallos que yo he cometido ha sido que genero mucha dependencia a mi paciente. Se siente tan seguro en mi contexto que la realidad es que el dolor no surge conmigo, no se encuentra bien, se encuentra cómodo, pero en el momento en el que yo falto, yo me doy de baja o estoy mucho tiempo de vacaciones o cualquier cosa, vuelven a un pico muy gordo de dolor en el que yo tampoco he sabido explicarles cómo ser autoeficaz sin mí o sin el soporte mío. Entonces ese ha sido uno de mis mayores fallos con diferencia en cuanto a que la otra persona no sea capaz de ser autoeficaz por sí mismo y dependa de mí o de mi tratamiento o de lo que está haciendo conmigo. Eso por un lado.
Por otro lado, creo que a veces uno de los peores fallos ha sido el poder creerme más inteligente que el paciente. O sea, me voy a explicar. Hablando en vez de desde un punto de vista de persona con persona, hablando desde educador-paciente, oficio-paciente. Al final el usar ciertos términos o el ponerme yo sin darme cuenta un poco por encima o que esas personas piensen que yo directamente estoy soltándoles una charla, me parece que empeora. Me parece que no ayuda a que me entiendan, que simplemente se ven desde, oye, perdona que te diga, pero yo no soy alumno, yo hace ya mucho tiempo que esto no está aquí. Entonces, a mi gusto de fisioterapeuta, esos dos fallos han sido para mí los más gordos que puedo ahora mismo recordar o tener, quitando los fallos pequeñitos de cada persona, que evidentemente no. Y en cuanto a paciente, uno de mis mayores fallos era no aceptar mi dolor. Una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse. No es lo mismo. Yo no era capaz de aceptar mi sufrimiento. No me veía cómoda y era todo el rato una lucha continua contra el dolor. Era como necesito que se vaya, necesito que se vaya, necesito que se vaya, necesito que se vaya. Todo el rato luchando, sin darme cuenta que eso lo hacía siempre más grande y me hacía más incapaz de hacer mi vida al final, porque era un continuo. Entonces, el aceptarlo es decir, bueno, no pasa nada, vale, hoy tengo dolor, vale, perfecto, voy a seguir haciendo mi vida, voy a seguir haciendo mis cosas, sabiendo que, bueno, pues hoy, por lo que sea, múltiples factores, pues mi organismo ha generado dolor y he generado dolor y tengo esa percepción, pero me calmo y no lucho contra él. Igual que a lo mejor te puede decir esto un psicólogo en cuanto a la ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, pues igual con el dolor. Y el segundo fallo que he tenido ha sido culpabilizarme por tener dolor. Pensar que el problema de que yo tuviese dolor era yo. Era mi forma de ser, era mi forma de gestionar las cosas, era mi culpabilizarme al final, igual que culpabilizarme por tomar una pastilla. Aurora, es que tú eres experta en dolor, es que tú tienes que tal, es que tú eres fisio, es que tú no sé qué, y culpabilizarme por un día no soportar el sufrimiento o no tener ganas de soportarlo y tomarme a lo mejor la pastilla que va a hacer que me encuentre mejor. Creo Vale, que es... vale, sí, sí. Ya con eso yo creo que la gente da por lo menos que aprende bastante. Vale, ahora si te parece bien, vamos a pasar un poco a diferenciar y a conceptualizar un poco lo que es el dolor crónico y el dolor agudo, ya que al final la gente pues normalmente solo entiende dolor y Ujú. pues para generalizar un poco y que más o menos entienda el que esté escuchando qué sería. Entonces, ¿qué sería primero el dolor agudo? Vale, el dolor agudo al final sí que lo podemos intentar definir, ¿no? Como un fallo en la nocicepción. La nocicepción está siempre ahí, ese proceso que nos intenta proteger todo el rato y cuando no puede protegernos, pues surge el dolor agudo, entendiéndolo como una percepción consciente desagradable en la persona que nos ayuda a proteger una zona concreta que se piensa está pues en peligro o tiene un posible daño, ¿no? Entonces realmente es un recurso bastante importante para nuestra supervivencia. Si nos hemos roto un dedo, pues lógicamente ese dedo nos tiene que doler para que no agravemos la lesión y tengamos en cuenta que, oye, tienes que cuidarte esta parte porque está jodida. Simplemente para alertarnos de un proceso. Es bastante óptimo, es bastante bueno, bastante adaptativo y es algo que necesitamos generar. Las personas que no tienen o no sienten dolor, la realidad es que sufren muchísimos más daños. Cualquier persona que tenga a alguien que sea diabético en su familia o que conozca a alguien sabrá que con picos muy descompensados de glucosa y si no se controla, estas personas no sienten
se tiene una sensibilidad más disminuida y eso puede acarrear lo que se denomina un pie diabético, que al final es que esa persona tiene un daño bastante grande a nivel de ulceración o a nivel en el pie, pero como no lo nota, al final tienen incluso que amputarle el dedo o el pie o lo que sea. Entonces el dolor agudo es importante y es algo que parece ser, en cuanto a hipótesis, que nos protege simplemente. Vale. Y ahora, ¿qué diferencia o qué sería el dolor crónico? Aquí ya entramos en otro tema. Podríamos incluso llamarlo diferente. Creo que el problema base es que los dos tienen la palabra dolor, pero un apellido diferente, ¿no? Tenemos que entender que, bueno, tú te llamas David, ¿no? Venga, perfecto. Y llega otra persona que se llama David. Vale, estupendo. ¿Son lo mismo? No, o sea, de primeras tú entiendes que no, ¿vale? Aunque tengan el mismo nombre. Pues esto es la realidad. Tú te llamas David Bautista, otra persona se puede llamar David González. Pues igual, no podemos verlo como lo mismo. Sí, los dos son personas, vale, estupendo, pero es que no tienen nada que ver. No quiero acotarme en que simplemente el dolor crónico, la única diferencia es la duración. ¿Por qué no? Porque no es así. Evidentemente, la duración es importante y la duración genera unos cambios a nivel cerebral muy grandes y muy tochos y a nivel de la persona en cuanto a sufrimiento, pero la realidad es que no solo la duración es el cambio, porque es que el dolor no es el mismo. Hay un estudio muy interesante que habla de cómo los pacientes con dolor crónico, a nivel de un daño que se les produzca, si yo te pincho, ¿vale? Por ejemplo, o te pongo una placa que está muy caliente, ¿vale? Un daño inducido, generan o activan las mismas áreas cerebrales que una persona sana, que no tenga dolor. Es decir, yo codifico igual en ese sentido. Si yo me rompo un dedo y tú te rompes un dedo, más o menos las mismas áreas se van a activar y mi dolor y mi sistema de alerta está perfectamente en ese sentido. El problema es cuando es nuestro dolor, el dolor crónico de la persona. Mi dolor de rodilla implica un nivel de sufrimiento y un nivel de activación de áreas emocionales que no implica el dolor agudo. Yo sufro muchísimo más y a nivel psicológico no me gusta discernir porque me parece que el individuo es un todo y no lo podemos separar, pero a nivel de sufrimiento entraña muchísimo más sufrimiento. Y la realidad es que las áreas que se activan en el dolor persistente, en el dolor crónico, no tienen nada que ver con la que se activan en las áreas del dolor agudo. Las áreas del dolor agudo van mucho más asociadas al daño y las áreas del dolor crónico son mucho más emocionales. La persona ya llega a un momento en el que tiene una memoria de dolor muy, muy grande y simplemente se genera sola, no hace falta tener un daño en el tejido y eso no significa que la persona no esté sufriendo o no se lo esté inventando. Realmente el sufrimiento es mayor y es más incapacitante todavía. Entonces, bueno, más o menos. Vale, sí, a modo resumen, al final que dolor crónico y dolor agudo son totalmente diferentes y que normalmente se activan pues partes diferentes en cada uno de los dos. Y entonces, Aurora, muchos estarán preguntándose básicamente que cuándo se considera ese dolor crónico o cuándo se considera ese dolor bastante tardío, etcétera. Al final, la IAPS creo que lo define a partir de los 6 meses, entrando que a partir de 3 meses se vuelve subagudo, pero más o menos ese tiempo ya. Y realmente al año es cuando están más establecidos, cuando ya se han establecido, digamos, los cambios cerebrales, neuroplásticos gordos. Digamos que a partir de los 3 meses se va haciendo la transición, a los 6 meses llega un pico cumbre y al año ya se han establecido casi invariables los cambios, sobre todo a nivel cerebral, en ese Vale, sentido. vale, es decir, por ejemplo, una persona que esté escuchando esto y se siente identificada, es decir, por ejemplo, cuando él diferencia, si él no va a saber nada sobre dolor, ¿sabes? Es decir, ¿cuándo él podría diferenciar si se trata de dolor agudo o de que se está cronificando? Si dura más de 6 meses, ya empezamos a tener un problema. Vale. ¿Y qué, Ya
a preguntarnos si es un dolor crónico. Y si encima no es un dolor que sea muy puntual, que sea muy concreto, que sea muy localizado, sino que va expandiéndose, que empiezas a notar que te pasa de una mano a otra o te pasa de un pie a otro, o ya empezamos a preocuparnos también más porque sea un dolor crónico. ¿Y qué factores influirían un poco en que se cronifique ese dolor? Buah, Muchísimo, muchísimo. pero más o menos para que la gente sepa qué factores influye más o menos. Es verdad que bastantes. El hecho de, como hemos hablado antes del sistema sanitario, de que te hayan fragilizado y te hayan impuesto una etiqueta muy gorda, eh, se ha visto que puede cronificar. El hecho del catastrofismo, ¿vale? Ese sentimiento de todo lo que puede salir mal va a salir mal, mi dolor es insuperable, yo no puedo hacer nada contra él y encima lo tengo todo el rato en la cabeza. Igual, el miedo a moverte o a realizar tu vida diaria de normal también ayuda a esa cronificación. Al final, todo se podría reducir a sentirte muy, 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 muy frágil y muy, muy, muy débil. No sentirte tuya en general, sino la zona concreta. Y el rumiar sobre el dolor, el no parar de tenerlo en la conciencia, el no saber, el intentar encontrar respuestas, todos esos factores ayudan. Y bueno, por ejemplo, evidentemente el no hacer ejercicio ayuda, el tener una mala dieta, el fumar, todo eso al final no solo ayuda al dolor crónico, sino a todas las enfermedades, patologías y desde depresión hasta ansiedad. La depresión también ayuda al dolor crónico. Muchísimos factores que están ahí en bucle cronificando eso. El problema es eso, que muchas veces también la gente solo asocia el dolor a que ha hecho X gesto o que ha sido un mal movimiento, que ha sido X. Y al final no tiene en cuenta pues, todos los factores del día a día, que ese yo creo que es el problema también principal en la mayoría de la población. Sí. No entienden que quizá su mala alimentación, su falta de ejercicio y su pelea con su jefe pueden ser factores muy importantes para que ese día te duela la puñetera cabeza. Y así es. Y no significa que estés loco o que te lo estés inventando, es que el cuerpo es así y reacciona así. Y es su manera de protegerte cuando no entiende lo que te está pasando. Vale. Has dicho una cosa clave que me parece bastante remarcable y era la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo crees que ayuda? Es decir, había una lesión, ¿cómo crees que ayuda directamente? Uno, un tratamiento activo versus dos, una persona pues, que le han dicho que haga reposo, que esté 2 semanas sin moverse y que tenga cuidado con X gestos. Vale, al final es lo que hemos hablado antes. Si el dolor nace para protegernos, para que no nos sintamos, o sea, nos sentimos frágiles, ¿no? En ese sentido, el dolor nace siempre para protegernos. Si a mí me llega una persona y me dice que es que yo tengo que hacer reposo porque me puedo hacer daño, que no haga X gesto porque me puedo hacer daño y que me quede quietecita porque me puedo hacer daño, al final esto lo único que hace es que evidentemente nuestro organismo se sienta muchísimo más frágil, básicamente como sentimiento grande. Y si en cambio llega una persona que a lo mejor me dice, oye, pues no pasa nada, vamos, tenemos que movernos, tenemos que hacer tal, tenemos que intentar disfrutar del proceso, vamos a tramitarlo desde un punto de vista activo que te va a ayudar tanto al sueño como a tu sistema inmune, como a todo. Pues a mí no me están diciendo que pasa algo malo en mi rodilla y que yo estoy mal y soy débil. A mí me están diciendo que tengo que tirar para adelante, que en ningún momento se han planteado que mi rodilla pueda estar mal o que me vaya a hacer daño. Entonces, como sentimiento base, digamos, de protección, que es el dolor, pues evidentemente tiene mucho más sentido y ayudaría muchísimo más el tratamiento activo desde el principio. Entendiendo que también el dolor siempre nace o intenta nacer antes del daño en sí, a no ser que sea eso de manera traumática, ¿vale? ¿Crees que hay mucha diferencia? Vamos a imaginar una persona que se acaba de lesionar, yo qué sé, la rodilla o el hombro, etcétera,
y tiene esa situación. De repente, uno es, pues ha encontrado a su trauma, le ha dicho que no se mueva, que esté 2 semanas inmovilizado, que no mueva el codo. Y dos, otro ha ido a Fidia, te ha encontrado a ti y le ha dicho, bueno, pues vamos a movernos, podemos hacer muchas cosas. Ahí sí, habría mucha diferencia a largo plazo entre haber escogido una de esas dos opciones, en que ese dolor se cronifique. Bueno, sí, evidentemente, sí, muchísima más diferencia. Al final, ese sentimiento de base de seguridad, que es el que al final va a dictaminar que puedas generar o no dolor, uno te está dando muchísima seguridad y te está haciendo encontrarte más fuerte y te está ayudando en un hábito de vida diario que te viene bien sí o sí, que es ser activo. Y el otro te está relegando a que seas una persona inútil, a que no tengas capacidad de valerte por ti mismo. Entonces, en cuanto a cronificación, o sea, por supuesto, no tenía nada que ver uno con otro. Y la realidad es que cuanto antes se aborde y cuando mejor se aborde, vamos, muy poca gente conozco que le hayan hecho un tratamiento activo desde el principio y ese dolor haya llegado a cronificar. La mayoría son personas a las que le han dicho no te muevas o no hagas X. Y de hecho, en base a estudios, se ve que las personas que generan un patrón más protector ante su dolor, menos variable, con menos variabilidad cinemática del movimiento, se ve que también tienen un factor importante de cronificación de este, sobre todo por sus propias creencias acerca del dolor, o sea, del daño en este caso que le hayan podido comentar. Vale. Y ahora, así como consejo, es decir, tanto con toda tu experiencia, también lo que he visto yo, es decir, ¿qué consejo le daría? Imaginemos, ha echado un partido de pádel, por ejemplo, y se ha notado algún gestillo malo en la rodilla. Y directamente, pues ahora directamente está totalmente obsesionado con hacerse una prueba de imagen para a ver lo que sale, que al final esto es bastante común, es decir, quiere hacerse una Ya. prueba, tiene que hacerse una resonancia y pues empieza a hacerse resonancia, ven que no le tiene nada y sigue empeñado en hacerse resonancia. ¿Qué consejillo le daría? Vale, pues mira, aquí hay dos cosas. Una, lo más probable es que te salga algo, ¿vale? O sea, sí o sí. Tú te haces una resonancia donde tú quieras, ¿eh? Tú eliges el sitio que a ti te apetezca. Te va a salir algo. Te va a salir algo porque lo siento muchísimo, pero no somos de libro y es muy raro que a lo mejor te digan, oye, pues no hay nada. La realidad es que no. Que a lo mejor te dicen que no hay nada y tú sigues. Bueno, la realidad es que hubo un estudio muy interesante que le hicieron a una persona que sufría dolor lumbar y le hicieron 10 resonancias diferentes en un plazo de 3 semanas, en plan muy seguido. Bueno, pues se reportaron 39 resultados diferentes. O sea, que también nos está diciendo que dependiendo de quién mire la imagen, te van a contar que tienes una cosa u otra. También se ha visto que las resonancias tempranas están asociadas a mayor cronificación del dolor y mayor discapacidad de este. ¿Por qué? No por la resonancia en sí, o sea, que tú tengas una foto o no tengas una foto te va a dar igual, sino por la narrativa que acompaña a esta resonancia, que generalmente es una narrativa destructiva y, como hemos hablado, una narrativa muy nocébica, de mucha fragilidad. Entonces, si tienes un gesto, si has estado haciendo X y de repente tienes algún tipo de dolor, tranquilo, vale, tu cuerpo te está diciendo algo, hasta ahí llegamos, ¿no? Te está intentando proteger contra algo. Uno, si te preocupa mucho, ve a un profesional. Yo en mi caso te diría que no fuera un médico, pero bueno, no voy a entrar. O dos, relájate, respira, no pasa nada. Todo el mundo tiene dolor en ciertos gestos y es normal. Plantéate que quizá no es nada y que le des un tiempo, dale una semana o dos al dolor. Generalmente nos curamos, ¿vale? Esto hay gente que no lo llega a comprender, que ve cómo te haces un corte en el dedo y tú ves perfectamente cómo cicatriza el corte del dedo. Y eres consciente de que tenemos una capacidad de curación. Pero no sé por qué, cuando no vemos el daño, cuando es interno, pensamos que no nos podemos curar. Bueno, la realidad es que generalmente nos curamos y al igual que
te has llevado una semana sin tocarte esa heridita del dedo porque te molesta rozando cosas, pues a lo mejor te tienes que llevar una semanita un poquito más tranquilo con ese gesto, si es que tu cuerpo te está diciendo que ese gesto lo dejes un poco tranquilo, pero la realidad es que te vas a curar. Entonces siempre doy un trámite o siempre intento decirles a las personas que se esperen 1 o 2 semanas. Y si ya ven que en 1 o 2 semanas, coño, la cosa va jodida, vale, pues vamos a ver qué está pasando, si te estás curando más lento por X, si estamos generando X mecanismos, pero la realidad es que la mayoría de dolores del día a día sí pueden ser pequeños daños, pero es que la realidad es que nos curamos bastante. Vamos, yo lo veo impresionante, la capacidad de curación que tenemos y a veces no somos conscientes de ella. Ha dicho una frase que para mí también es clave, que es lo de lo típico que ya nota cierto resentimiento, ha internado, se ha notado algo y ya hasta el día siguiente, en plan, es que hoy me molesta. Y lo típico de, bueno, espera 5 días y me dice si te sigue molestando. Vale. Sí, sí. Vale. Y ahora, Aurora, es decir, para gente que lleve con dolor crónico bastante tiempo, es decir, ¿se puede salir de ese dolor crónico o eso ya es para toda la vida? No, el dolor, como dice Mar, el dolor crónico no es para siempre, ¿vale? Pero sí que quiero y me parece muy importante que tengan en cuenta que habrá veces en las que a lo mejor pueda volver a surgir su dolor, ¿vale? Y esto no es malo. Cuando tú tienes una huella de memoria muy grande, si os imagináis un cerebro, cuanto más tiempo has sufrido dolor, digamos que esa huella cada vez es más grande. Y cuanto más grande sea, es más difícil que se extinga. Entonces, aunque hayas mejorado posiblemente con un tratamiento activo, con educación y tal, puede ser que algún día de repente vuelvas a sentir tu dolor. No pasa nada, no es malo. Hay veces que sucede y hay veces que tenemos brotes y es normal tanto tiempo sufriendo lo mismo. Es lógico que vuelvas a generar un poco de dolor, pero no quiero que esto provoque un pico. Yo llevo con dolor desde los 11 años. He conseguido, es mucho tiempo, ¿vale? Mi huella de dolor, digamos que es muy, muy grande y muy, muy gorda. Yo he conseguido que mi dolor no me incapacite nada, que llevarlo bien y hay días, coño, que lo paso mal y vuelve mi dolor. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero no lo tengo continuo, no lo tengo siempre. No, la realidad es que no estoy esperando a que venga o a ver cuándo va a surgir. A lo mejor, pues yo qué sé, pues una vez al mes o una vez cada 3 meses, de repente tengo un pequeño brote. Pero la realidad no es que vayas a convivir con ello, ni vaya a ser para siempre, ni te vaya a debilitar siempre, ni lo vayas a tener siempre en la mente. Pero a lo mejor, ojo, que hay gente que no, ¿eh? Que hay mucha gente que ha tenido dolor crónico y no vuelve a tener su dolor, pero si por casualidad vuelve a darle o tal, que es totalmente lógico y totalmente normal, que haya a lo mejor algún tipo de recaída. El problema es hundirse otra vez en esa recaída pensando que va a ser igual que como era o que vas a tener, porque eso solo hace que se cronifique más y se vuelva a desarrollar muy grande esa huella que es más difícil de extinguir. Entonces, en mi caso, sí poner que evidentemente crónico no es para siempre y que se sale perfectamente y te encuentras mucho mejor y encuentras que tu vida tiene más sentido en general, pero que no pasa nada si hay días que, oye, pues de repente resurge porque has tenido pues un día de mierda y todo se te ha juntado y la mejor forma que tiene tu organismo de intentar protegerte ese día es dar por saco donde sabe que ya ha dado por saco. ¿Vale? Vale. Vale, entonces, así modo resumen, sí, se puede salir de él, pero de vez en cuando pues, va a haber un altibajo como siempre hay en nuestra vida, pero de todo. Y no pasa Ahí está. absolutamente nada. Hay que entender que al final esos altibajos pues, son normales en el proceso. Sí. Vale, y Aurora, ¿qué estrategias consideras fundamentales para trabajar con personas o con pacientes con dolor crónico? En mi caso, las dos herramientas que uso con mis pacientes y que veo clave y que las guías clínicas te ponen como primera línea de tratamiento son tanto la educación como el ejercicio. Son las dos que yo llevo a rajatabla y que son las que más me sirven. Al final el ejercicio de base, porque todo el mundo debería realizarlo, tenga o no tenga dolor, por un factor lógico de protección al organismo, de hábito de vida saludable. Y la educación, porque yo necesito que la persona se sienta segura
con lo que está haciendo, que entienda su dolor, que acepte parte de él y que se sienta segura a la hora de realizar ejercicio. No puedo lanzar ahí a una persona a lo loco a la que le han dicho que no haga ejercicio y que no coja peso y yo decirle, no, pues hazlo. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. No. Ponerle en un contexto y evidentemente hacer una educación que tranquiliza mucho y a nivel de sufrimiento ayuda a llevarlo de otra manera. Ahora voy a poner un caso que seguramente te pasa a mí, a Álvaro, a mi compañero, a ti, a todos, que muchas veces es muy difícil que al final que crean en nosotros. Al final, otra de las cosas más comunes que suele pasar es que al final va de fisio en fisio, de probando millones de tratamientos, que si Indiva, que si acupuntura, que si etcétera. Es decir, ¿cómo afectaría el probar tantos tratamientos en ese dolor crónico? Al final es igual que he dicho antes, es la narrativa que lo acompañe. Si tú al final le estás dando a entender a la persona que pruebo, no me sale, pruebo otro, no me sale, pruebo otro. Eso no tiene sentido porque la persona dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué conmigo no funciona nada? Eso significa que estoy fatal, que tal, que cual. Entonces, no sería la mejor idea. Distinto es que tú uses muchas herramientas en base a lo mismo y tú se lo expliques al paciente y le digas, oye, te estoy poniendo hoy kinesiotape porque te puede ayudar a tu seguridad en este cierto momento y necesito que me hagas cierto gesto para tal cual no sé qué. O mañana X. Tampoco pienso que haya que usar muchísima parafernalia porque, como he dicho, al final en las guías clínicas lo que pone de primera línea de tratamiento sigue siendo educación y ejercicio. Fin. Y como coayudante le puedes meter terapia manual o cosas así, pero la realidad es que las bases tienen que estar muy claras y una vez que las bases estén claras, si quieres puedes darle un caramelito al paciente para que se encuentre mejor y tal, pero la idea es que tanto tú como el paciente tenéis que tener las bases muy claras y trabajar en base a eso. Y luego ya en base a eso no pasa nada, cada uno puede usar las herramientas que quiera y como quiera, pero teniendo una base, no mareando, sabiendo que todo lo que estás usando es para la misma base. Vale. Ahora, una pregunta que muchas veces pregunto a mis pacientes, etcétera, ¿qué pregunta le gustaría que le hiciese al invitado? Y una es que muchos me preguntan pues, que por qué tiempo después de la lesión, por ejemplo, un cruzado o un menisco o un hombro, etcétera, porque mucho tiempo después de la lesión sigue sintiendo molestias. ¿Qué podría decirle a modo general? A modo general, a ver, si es mucho tiempo después de la lesión, al final es lo que he hablado. Puede haber una parte de cronificación de ese dolor. Es normal que cuando tú pasas un proceso traumático, ¿vale? Igual que cuando tienes dolor durante mucho tiempo, tu huella de dolor cerebral se hace muy grande. Cuando pasas un proceso muy traumático, esa huella se hace muy gorda y se hace muy intensa. Es normal que a ciertos momentos o a ciertos gestos o a ciertas cosas que el cuerpo, al final el organismo recuerda como un proceso muy duro, surja el dolor, ¿vale? Y es lógico y no pasa nada. No significa que tu plastia esté mal o cosas así. Es más fácil entenderlo desde el punto de vista de que todos entendemos que si alguna persona sufrió abusos durante su infancia o ha sufrido un evento muy traumático durante su infancia, con 40 años se le presenten características o contextos parecidos y surja un miedo, surja un sentimiento de rechazo o volver a gestionar eso. Pues quiero que se entienda también un poco así, porque al final no ha dejado de ser un proceso traumático el tener una operación, el tener que parar, sobre todo en base a una persona que su vida sea la competición y se haya visto tan fuera, es un proceso muy traumático para la persona. No todos los traumas dependen de que tu padre te pegue o no sé quién te viole, ¿vale? El hecho de pasar por un proceso así es un proceso traumático para el organismo y crea una huella y es normal que cuando el organismo sienta que parte de su contexto está siendo igual, genere alerta y genere peligro porque piensa que va a volver o puede volver a suceder. Pero tenemos que tomárnoslo como lo que es, una alerta de nuestro organismo un poco sensibilizado. No generalmente va a estar relacionado con la plastia o con lo que sea.
¿vale? Y ya para ir acabando este bloque, es decir, otra de las cosas que me parecen fundamentales es que el paciente más o menos entienda, pues, por qué muchas veces pues, hay molestias puntuales. Es decir, que al final pues, entienda que muchas veces son normales. Entonces, muchas veces suele pasar que a lo mejor entrenando directamente después de 2 meses, que va bien, y de repente entrenando pues ha sentido esa molestia otra vez. Cómo de importante es hacerle ver eso, que muchas veces esas molestias son normales y que muchas veces son parte del proceso y que no pasa nada. Al final es muy importante porque si al final la persona sigue rumiando o sigue pensándose que vuelve a estar mal y sigue pensando de manera catastrofista, ¿vale? Eso sería un poco la catastrofización. Como hemos dicho, eso vuelve a generar un bucle muy gordo y vuelve a meter a la persona en el mismo boquete y vuelve a tener mayores probabilidades de generar más discapacidad y más dolor. Entonces es muy importante educar a la persona en que no pasa nada, que esa molestia es lógica por todo el proceso que ha sufrido y que simplemente su cuerpo, oye, pues todavía está sensible, está reactivo y es normal que su organismo de vez en cuando le diga, ¿dónde va? ¿Sabes? Vamos a relajarnos que lo hemos pasado mal, ¿sabes? Entonces es lógico y normal, pero si se quedan ahí o se quedan anclados o piensan tal, la realidad es que eso va a ir a peor y va a entrar en un bucle de miedo, evitación de movimiento y al final el desuso y al final eso sí que puede volver a provocar una relesión, pero porque no has indagado en la rehabilitación, en la readaptación, porque has preferido quedarte sentado en tu casa sin hacer nada, que al final eso es lo peor. Sí, al final es que entiendan un poco que muchas veces pues, va a surgir cierta molestia, ya sea por la carga, por el día, por X factor. Y lo Por importante todo. al final va a ser que deje pasar eso, que hemos hablado antes, 4 o 5 días, una semana, y mirar directamente si sigue igual o ya se ha ido. Sí, Pues sí. perfecto, Aurora, decir ya para ir terminando, es decir, me gustaría que nos dijese 3 cosas con las que una persona que esté escuchando este podcast o directamente que esté viendo este vídeo en YouTube se quedase de la charla. Bueno, vale. Difícil. Pues claro, tres cosas. Bueno, que entiendan que dolor agudo y dolor crónico no es lo mismo y que el sufrimiento interno del dolor crónico es muy fuerte, que entiendan que el dolor crónico ya no está asociado a un daño en los tejidos, que por mucho que cambien ese tejido, esa huella de dolor en la memoria va a seguir estando ahí y que hay que trabajarla de otra manera, con educación y ejercicio. Y sobre todo a nivel de público general, que se queden con que el reposo nunca, 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 nunca es una opción. Nunca. Hay que moverse, hay que mover el organismo y que no son frágiles, que miren su organismo y que somos un ente bastante, bastante, bastante más fuerte y bastante más adaptativo de lo que nos plantea el sistema sanitario. Y que confíen en el profesional que tienen al lado en cuanto a ejercicio se trata. Vale. Después, también otra cosa que me gusta preguntar es un libro que recomendaría. Vale, ahí, ahí hay Sé que mucha hay movida. millones, pero bueno, uno que digas tú, este me ha marcado bastante, lo considero No, 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 bastante. sí, realmente porque hay movida ahí, porque no leo libros. Es decir, yo sé que esto puede chocar, ¿no? Pero leo tantísimos papers, tantísimos artículos, que hace mucho que no leo un libro como tal, pero ya no un libro científico, sino cualquier libro literario incluso. Entonces, en ese sentido, la verdad es que me cuesta mucho poner un libro por bandera o hablar de cualquier libro, porque la realidad es que si te digo cualquiera, o sea, estaría mintiendo. No soy lectora de libros, me gusta leer papers que yo pienso que puedo hacer más lectura crítica, puesto que me exponen los datos de una manera más objetiva, entre comillas, tienen mucha menos discusión literaria y el libro tiene mucha más parte subjetiva del autor, ¿no? Y no digo que eso sea malo, ¿eh? Que es que generalmente es bueno y te ayuda a ver diferentes puntos de vista,
pero estoy muy acostumbrada a lo otro y me cuesta bastante leer Y, libros. y un paper que recomiendes que diga, vale, lo debería de leer casi todo el mundo. Vale, pues mira, hay dos interesantes que serían los sistemas dinámicos complejos de Natalia Balaguer y Carlota Torrents. Y luego cualquier paper de Baliki y Apkarian sería también fantasía. Esos Mm. dos son, digamos, con los que me quedo. Uno para entender que el ser humano es más complejo de lo que pensamos y se adapta. Y el otro ya más para indagar en el dolor y ver cómo el dolor crónico tiene una codificación muy diferente a la del dolor agudo, en el que entran mucho más la emoción. Vale. Y ya para ir terminando y que la gente que le haya gustado el podcast, que seguramente sean todas, ¿dónde pueden encontrarte y en qué formación podrían acudir para eso, para seguir aprendiendo sobre el dolor? Vale, pues al final me podéis encontrar en Instagram, ¿vale? Que yo sería @ajrfisio, fisio en inglés. Y ahí cuelgo todo. Yo tengo tanto cursos online grandes, de más de 11 horas, sobre abordaje y tratamiento del dolor persistente en base tanto a la neurociencia como al ejercicio. Luego tengo un curso muy chiquitito que he sacado ahora sobre neurociencia ya más friki, que quizá a mí me gusta un poquito más si alguien se quiere meter en eso. Y luego los que más me gustan dar son los presenciales, pero porque entro mucho en debate, me gusta mucho conocer a las personas, me exponen sus casos, me parece que se aprende mucho más y yo soy mejor en presencial, digamos, en ese aspecto. Pero básicamente toda la información está tanto en Fidias Health Formación, que es su página, como en mi Instagram. Vale, pues para ir terminando, yo creo que ya está, que la gente puede aprender bastante de este podcast y se lo mandaré a casi todos los pacientes. Yo creo que este podcast debería estar en consulta sanitaria más que cuando vas con alguna lesión. Así que nada, un placer, Aurora, y espero que vaya todo bien. Muchas gracias a ti. Gracias.